Hay una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar, y es que para millones de personas, el momento en el que empiezan a ganar bien no es el inicio de su libertad financiera, sino el comienzo de una trampa mucho más sofisticada. Porque cuando el ingreso sube, también suben las expectativas, las obligaciones, la presión social y el miedo a perder lo que se ha construido. Y ese miedo empieza a dictar decisiones que parecen responsables, pero que en realidad refuerzan la dependencia. Nadie te prepara para esto, porque toda la narrativa alrededor del éxito financiero gira en torno a ganar más, como si el problema fuera únicamente el ingreso, cuando en realidad el salario alto puede convertirse en una jaula invisible si no va acompañado de estructura, claridad y control. Y lo más peligroso es que esta jaula no se siente como pobreza, se siente como estabilidad, como comodidad, como éxito aparente. Lo suficiente para que la mayoría nunca cuestione si realmente está avanzando o solo está sosteniendo una ilusión. El salario alto trae consigo una identidad nueva, la de la persona que ya llegó, la del profesional respetado, la del que puede pagar cosas que antes no podía. Y esa identidad empieza a exigir coherencia, mantener cierto nivel de vida, ciertos hábitos de consumo, ciertas señales externas que confirmen que el progreso es real. Y poco a poco el dinero deja de ser una herramienta para construir futuro y se convierte en un mecanismo para sostener el presente. Aquí es donde empieza la trampa, porque cuanto más alto es el ingreso, más costoso se vuelve cualquier error, más miedo hay a experimentar, a cambiar de rumbo, a asumir riesgos estratégicos, y más fácil resulta justificar la inmovilidad con argumentos racionales como no es el momento, mejor después, ahorita no puedo fallar, cuando en el fondo lo que existe es una dependencia total a ese flujo de dinero que parece seguro, pero que no lo es. El problema no es ganar bien, el problema es que la mayoría entra en una relación pasiva con ese ingreso. Lo ve como algo que debe protegerse a toda costa, en lugar de como una palanca temporal para construir algo más grande. Y esa mentalidad hace que el salario se convierta en el techo en lugar de en el piso. Muchas personas con ingresos altos viven atrapadas porque cada mes el dinero ya tiene dueño antes de llegar. Hipotecas sobredimensionadas, autos financiados, suscripciones, compromisos familiares, expectativas sociales, y aunque sobre el papel ganan más que el promedio, en la práctica su margen de maniobra es mínimo, no porque no ganen suficiente, sino porque nunca diseñaron un sistema que les permitiera decidir conscientemente qué hacer con su dinero. Y si en este punto sientes que algo de esto te está describiendo, no es casualidad. Es exactamente el momento en el que muchas personas descubren que no necesitan ganar más, sino ver con claridad qué está pasando con el dinero que ya ganan. Y por eso creé un sistema financiero personal, no como teoría ni motivación, sino como una estructura práctica para ver ingresos, gastos, hábitos, metas y dependencia real del salario. Si quieres profundizar en esto y aplicar lo que estamos hablando, te dejo el link en la descripción. Aquí aparece otro elemento clave, la ausencia total de visibilidad financiera real, porque ganar bien crea la ilusión de control, pero sin un sistema claro que muestre ingresos, gastos, metas, hábitos y decisiones futuras. El dinero se mueve solo, se va filtrando en gastos invisibles, en decisiones automáticas, en pequeños lujos que se normalizan, y la persona solo nota el problema cuando, a pesar de ganar más, no siente progreso, no ve crecimiento patrimonial y no entiende por qué. Este es el punto en el que muchos empiezan a trabajar todavía más duro, creyendo que el problema es que aún no ganan lo suficiente, reforzando la trampa, porque el esfuerzo extra no se traduce en libertad, solo en más cansancio y más dependencia. El salario alto también distorsiona la percepción del riesgo, porque cualquier movimiento que implique reducir temporalmente ingresos se vive como una amenaza, incluso si a largo plazo representa crecimiento, y así se descartan oportunidades,
se posponen inversiones, se evita aprender nuevas habilidades o construir nuevas fuentes de ingreso, todo en nombre de una estabilidad que en realidad es frágil. Lo más irónico es que esta fragilidad no se percibe hasta que algo externo cambia, una crisis, un despido, una reestructura, un cambio tecnológico, y entonces la persona descubre que todo su éxito estaba sostenido por un solo pilar: el ingreso activo, sin respaldo, sin redundancia, sin estrategia. Aquí es donde se hace evidente que ganar bien nunca fue suficiente, porque la verdadera diferencia no está en cuánto entra, sino en cómo se organiza, se protege y se dirige ese dinero. Y es precisamente por eso que las personas que logran salir de esta trampa no son necesariamente las que más ganan, sino las que antes que nada construyen claridad, porque sin claridad no hay estrategia, y sin estrategia el dinero siempre se escapa. Construir esa claridad no es intuitivo ni automático, requiere detenerse, observar patrones, entender hábitos, definir objetivos reales y, sobre todo, dejar de tomar decisiones financieras desde la emoción o la costumbre. Cuando una persona con salario alto se enfrenta por primera vez a esa información de forma ordenada, suele experimentar incomodidad, porque descubre que gran parte de su esfuerzo solo está sosteniendo el presente, no construyendo el futuro, y esa incomodidad es necesaria, porque es el inicio del cambio. El problema es que la mayoría nunca llega a ese punto, porque mientras el dinero alcance para vivir bien, no hay urgencia aparente. Y así pasan años, incluso décadas, atrapados en una vida financieramente exigente, pero estructuralmente débil. Esta es la trampa del salario alto. No te empobrece de inmediato, te mantiene lo suficientemente cómodo como para no moverte, lo suficientemente ocupado como para no pensar, y lo suficientemente dependiente como para no arriesgar. Y mientras no se rompa esa dinámica interna, ningún aumento de sueldo, ningún ascenso y ningún reconocimiento profesional será suficiente para construir verdadera riqueza. Esta primera parte no busca decirte que ganar bien es malo, busca mostrarte que sin estructura, sin sistema y sin una relación consciente con el dinero, ganar bien puede ser el obstáculo más grande para tu libertad, porque te convence de que ya estás avanzando, cuando en realidad solo estás corriendo más rápido dentro del mismo lugar. A partir de aquí, el verdadero reto no es técnico sino interno, porque cuando alguien empieza a ver con claridad su situación financiera real, aparece una resistencia silenciosa que no tiene que ver con números, sino con identidad, estatus y miedo al cambio. Ajustar gastos, redefinir prioridades o construir estructura no duele por el dinero que se deja de gastar, duele porque obliga a soltar una imagen, a aceptar que ciertas decisiones pasadas no estaban alineadas con el futuro que se quiere construir, y esa aceptación es incómoda. Por eso muchos prefieren seguir ocupados antes que ser conscientes. El salario alto, en lugar de dar libertad, refuerza esta evasión porque permite postergar decisiones importantes bajo la excusa de que todo está bien por ahora, y ese por ahora se extiende durante años, hasta que el cansancio se vuelve crónico, la motivación se diluye y la dependencia al ingreso activo es total. Además, el entorno juega un papel clave, porque cuando todos a tu alrededor viven bajo la misma lógica de consumo y esfuerzo constante, cuestionarla te convierte en el extraño, y la presión por encajar suele ser más fuerte que el deseo de construir algo distinto. Por eso muchas personas inteligentes y capaces permanecen atrapadas, no porque no sepan qué hacer, sino porque cambiar implicaría aceptar una etapa de incomodidad, de menor reconocimiento externo y de decisiones que no generan aplausos inmediatos. Sin embargo, es justamente ahí donde ocurre la diferencia real, porque cuando el dinero deja de usarse para sostener el presente y empieza a organizarse para crear opciones futuras, la ansiedad disminuye, la claridad aumenta y el trabajo deja de sentirse como una obligación interminable. Quienes logran romper la trampa del salario alto
no lo hacen ganando más, sino necesitando menos de ese ingreso para vivir, construyendo margen, estructura y control, entendiendo que la verdadera seguridad no es un sueldo alto, sino la capacidad de decidir sin miedo. La mayoría nunca llegará a ese punto, porque exige pensar a largo plazo cuando aún no hay crisis, actuar cuando todavía no duele, y aceptar que el verdadero progreso financiero no se mide por lo que puedes gastar hoy, sino por la libertad que estás construyendo para mañana.